Bienvenidos a nuestra conferencia virtual Documentos Soporte con no obligados a expedir factura de venta y o documentos equivalentes y su implementación en el ISA. Hoy contamos con la presencia de Alexandra Castañeda, actual asesora técnica de Mesa de Pruebas Sistemas S.A. En pocos minutos comenzaremos nuestra conferencia. Descubran los eventos y aulas virtuales que hemos preparado para ustedes en www.elisa.com, en nuestro canal de YouTube y redes sociales como Elisa Software, o contáctanos por línea de WhatsApp y correo electrónico. Los invitamos a completar una breve encuesta para evaluar su satisfacción y a compartir sus dudas técnicas a través de un formulario que encontrarán en el chat, o al final de la charla estaremos compartiendo un código QR. Una vez más, sean bienvenidos y disfruten de la conferencia. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar un poco acerca del documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta. Em, Me presento, mi nombre es Yamile Castañeda, soy asesora técnica del área de soporte e implementación de la mesa técnica TUMA. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra aula virtual, nuestra conferencia. Empezando obviamente por indicar lo que sería nuestro marco normativo. Recordemos que el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta fue establecido bajo el marco normativo Resolución 000-167 del 30 de diciembre del 2021. En esta resolución se implementa y desarrolla el sistema de facturación electrónica, la nueva funcionalidad del documento soporte en adquisiciones efectuadas a los sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente para su transmisión electrónica, y se expide el anexo técnico para este documento. Básicamente, a través de esta resolución se implementa la funcionalidad de emitir el documento soporte de manera electrónica, y a su vez se expide el anexo técnico para la expedición y emisión de este documento soporte. ¿Qué es el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta? Bueno, este documento es un documento electrónico que soporta la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica. Básicamente, si nosotros adquirimos un bien o la prestación de un servicio a una persona que no es obligada a facturar electrónicamente, entonces a través de este documento soporte podemos, vale la redundancia, soportar la compra de el bien o la prestación del servicio. Y pues el comprador, básicamente quien adquiere este bien o prestación del servicio, es quien debe realizar o registrar este documento para soportar la transacción, eh, con el fin de dar lugar a costos, deducciones o impuestos descontables por medio de un documento con numeración autorizada por la DIAN. Entonces, este documento soporte electrónico nos da lugar a costos, deducciones, impuestos descontables en el impuesto sobre la renta y complementarios. Y para emitir o registrar este documento de soporte electrónico debemos contar con una autorización de numeración habilitada obviamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Esta resolución tiene que tener pues sus rangos, sus folios habilitados, eh, la vigencia obviamente y un prefijo con el cual nosotros vamos a poder emitir este documento de soporte electrónico. ¿Quiénes están obligados a generar o expedir el documento de soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta? Bueno, como lo mencioné anteriormente, los adquirientes y o compradores de bienes y servicios que requieran soportar costos y deducciones e impuestos descontables en las declaraciones de renta y complementarios, siempre y cuando obviamente eh, la compra la realicemos a sujetos no obligados a expedir factura electrónica de venta o documento equivalente electrónico. Este documento, obviamente, como lo indiqué,
nos permite soportar costos, deducciones e impuestos descontables en la declaración de renta y complementarios. ¿Cuáles son los beneficios de expedir el documento de soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta? Bueno, principalmente a través de la emisión de este documento de soporte, podemos documentar las operaciones cuando se realizan con proveedores no obligados a emitir factura o documento equivalente y de esta manera pues se soportan adecuadamente los costos, deducciones o impuestos descontables en estas adquisiciones. ¿Cuáles son los requisitos del documento de soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta? Bueno, estos requisitos van más encaminados como a la transmisión y validación del documento electrónico y a su vez a la representación gráfica del documento. Hablamos de representación gráfica del documento cuando nos referimos al PDF del documento electrónico. Entonces, en el PDF, la representación gráfica del documento y a su vez en el XML del documento, este documento debe estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, es decir, en la representación gráfica debe tener el nombre completo que, según la resolución, nos indica, en este caso, la DIAN. Debe estar expresamente denominado. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es tener la fecha de la operación que debe corresponder a la fecha de generación del documento. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de la fecha de la operación, pero por ahora entonces validamos o interpretamos que en el documento como tal en la representación gráfica debe tener esta fecha, que obviamente debe corresponder a la fecha de generación del documento. A su vez, debe contener los apellidos y nombres o razón social y NIT del vendedor, es decir, de la del sujeto no obligado a facturar, a quien le compramos el bien o la prestación del servicio, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, se tratan de contratos suscritos o de acuerdos que se realizan de pronto con no residentes fiscales en Colombia, que no se encuentran inscritos en el RUT, en el Registro Único Tributario, y pues a su vez no cuentan con número de identificación tributaria, se entenderá cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no residente. Es decir, podemos indicar como tal el número de identificación otorgada en el país de origen de la persona que no es residente fiscal en Colombia. Como un cuarto punto, entonces tenemos que debe contener los apellidos y nombres o razón social de NIT del adquiriente del bien o prestación del servicio, básicamente del comprador. Entonces acá tenemos dos condiciones importantes que es, obviamente tenemos que tener los datos de identificación de a quien le compramos el bien o la prestación de ese servicio y a su vez en el documento también debe ir registrado obviamente el nombre, apellido, razón social o NIT del adquiriente, es decir, de la entidad, persona natural o jurídica que registra el documento de soporte. Debe llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento soporte, incluyendo el número, rango y vigencia autorizado por la DIAN. Entonces, en este caso, en la representación gráfica debe estar expreso el número de autorización que nos otorga la DIAN cuando nosotros solicitamos la autorización de la numeración. Debe tener obviamente su numeración consecutiva y a su vez debe tener la vigencia autorizada por la DIAN cuando nosotros solicitamos la resolución. Debe tener la descripción específica del bien o del servicio prestado, es decir, debe tener obviamente especificado qué se compró, el nombre del bien o la prestación del servicio. De igual manera, se debe detallar el valor de la operación, el valor total de la operación. Debe incluir la firma del emisor del documento soporte al momento de la generación. Y debe contener el código único de documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta, es decir, tiene que tener su respectivo QDS. Entonces acá hablamos y entramos a un tema que es básicamente el tipo de operación que se puede efectuar para la validación ante la DIAN del documento de soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta. Entonces, el documento de soporte electrónico se puede transmitir de dos maneras.
La primera manera es cuando nosotros realizamos una compra por operación. Cuando la compra es por operación, significa que la fecha de compra es igual a la fecha de registro del documento. Es decir, registramos el documento soporte en el momento en el que se lleve a cabo cada una de las operaciones en las que se adquieran bienes y o servicios a sujetos no obligados a expedir factura de venta, documento equivalente. Es decir, en ese momento registramos el documento soporte. Cuando nosotros realicemos la compra o la adquisición de la prestación del servicio a sujetos no obligados a expedir factura, documento equivalente. Mientras que cuando se trata de una compra por acumulado semanal, entonces nosotros podemos registrar en el documento soporte varias compras de manera acumulada. Digamos que la DIAN nos permite registrar en un mismo documento soporte varias compras realizadas durante la semana. Entonces nos indica que a más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un mismo proveedor. Ojo a esto, obviamente en un solo documento soporte tengo que registrarlo un mismo proveedor, no puedo registrar en un solo documento soporte varias compras realizadas a diferentes proveedores y pues obviamente en las que se adquieran bienes y o servicios con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Es decir, puedo en un documento soporte electrónico registrado, por ejemplo, el último día hábil de la semana, ya sea viernes o sábado, registrar todas aquellas compras que se llevaron a cabo durante la semana a un mismo proveedor. A este tipo de compra lo llamamos o lo conocemos como el tipo de compra por acumulado semanal. También hablamos de los tipos de operación en el documento de soporte electrónico. Entonces, para el documento de soporte electrónico existen los dos tipos de operación que son que se identifican con el código 10 para residente y 11 para no residente, teniendo en cuenta el artículo 10 del Estatuto Tributario que nos indica o nos habla un poco más acerca de la residencia para efectos tributarios. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros podemos registrar documentos de soporte electrónico tanto a residentes fiscales como a no residentes fiscales en Colombia. Entonces, si nosotros realizamos una compra o una adquisición de una prestación de un servicio, lo podemos realizar ya sea una persona que se encuentre residente acá en Colombia o de pronto una persona que no es residente o simplemente que es del extranjero. Para ello, entonces, la DIAN nos permite registrar el documento de soporte y diferenciando el tipo de operación, si es una operación para un residente o un no residente, obviamente teniendo en cuenta todos los conceptos y la norma que nos expresa o nos habla un poquito más acerca de la residencia para efectos tributarios, que es principalmente el artículo 10 del Estatuto Tributario. Ahora, teniendo en cuenta el tipo de operación residente y no residente, la DIAN también nos indica que hay documentos de identificación habilitados dependiendo de, obviamente, el tipo de operación, si es para residente o no residente. Entonces, los tipos de documentos de identificación indicados por la norma para documentos de soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta, teniendo en cuenta el tipo de operación residente o no residente, son los siguientes. Como vemos, entonces, en la DIAN en la norma, en el anexo técnico, nos indica que tenemos habilitados estos documentos que vemos en pantalla, lo que es tarjeta de extranjería, cédula de extranjería, NIT, pasaporte, documento de identificación del extranjero, permiso especial de permanencia y NIT de otro país. Para residentes solamente podemos emitir el documento de soporte electrónico para aquellos que cuenten con número de identificación tributaria, es decir, que estén registrados en el registro único tributario, en el RUT, ¿cierto? Que tengan RUT y que tengan su respectivo número de identificación tributaria. Esto para los casos en los cuales el adquiriente o comprador sea residente fiscal en Colombia. Mientras que si el vendedor como tal es no residente en Colombia, entonces podemos registrar el documento soporte con todos los tipos de identificación, ya sea tarjeta de extranjería, cédula de extranjería, incluso NIT, pasaporte, documento de identificación del extranjero, permiso especial de permanencia y NIT de otro país. Esto cuando se trate de una compra realizada a un no residente fiscal en Colombia. Teniendo esto claro, entonces en este orden de ideas, todos aquellos vendedores o proveedores a los cuales nosotros les vayamos a registrar el documento de soporte electrónico, si son residentes fiscales en Colombia, deben tener NIT, mientras que si son no residentes, entonces ya podemos validar los otros tipos de identificación habilitados e indicados por la norma.
Para el documento soporte electrónico está su documento de corrección, su documento de corrección o anulación, que en este caso es la nota de ajuste a documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Entonces, la nota de ajuste será el mecanismo de anulación o corrección del documento soporte electrónico y el número de documento anulado no podrá ser utilizado nuevamente y tampoco se podrán realizar ajustes entre estos dos documentos, es decir, no podrán ser utilizadas las notas de ajuste electrónicas para realizar ajustes entre ellas. Solamente podemos registrar una nota de ajuste a un documento soporte electrónico, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues el número de documentos ya sea anulado o sobre el cual realizamos alguna corrección, no podrá ser utilizado nuevamente. Los motivos por los cuales podemos generar una nota de ajuste son básicamente la devolución parcial de bienes y no o no aceptación parcial del servicio, es decir, una devolución parcial en términos generales. Podemos utilizarla también para la anulación total del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, básicamente anular en su totalidad el documento soporte electrónico. También podemos realizar la nota de ajuste por rebaja o descuento parcial o total, por un ajuste de precio o por otro motivo de pronto que no se encasille en los motivos previamente revisados y validados. ¿Qué debemos hacer si se presentan inconvenientes de tipo tecnológico cuando nosotros estamos realizando la emisión y transmisión de documentos soporte electrónico? Entonces, recordemos que se pueden presentar dos tipos de inconvenientes tecnológicos. Un inconveniente tecnológico se puede presentar por parte de la DIAN y el segundo inconveniente tecnológico se puede presentar por parte eh, del sujeto que expide como tal el documento, es decir, por parte del usuario, ¿no? Entonces, para ambos casos, entonces en caso de presentarse inconvenientes tecnológicos por parte de la DIAN o por parte del sujeto que impidan la transmisión de la información para la validación, el sujeto dispone de un plazo máximo de 48 horas contadas a partir del día siguiente al que se restablezca el servicio informático electrónico o que se supere el inconveniente tecnológico, dejando los soportes del inconveniente presentado para cuando la administración tributaria lo requiera. Para transmitir los documentos soporte o notas de ajuste. Básicamente, a diferencia de la factura electrónica de venta, nosotros en documento soporte electrónico no tenemos contingencia, es decir, no tenemos un documento soporte de contingencia. No está habilitado el documento, no existe. Entonces, para aquellos casos en los cuales ya sea por parte de la DIAN o por parte del sujeto se presente algún inconveniente de tipo tecnológico que por lo general se encuentra que de pronto no contamos con servicio de internet, no contamos con servicio de luz, de pronto tuvimos un inconveniente de tipo tecnológico con el equipo desde el cual estamos registrando la información. En ese caso, el sujeto dispondrá de un plazo máximo de 48 horas contadas a partir del día siguiente en el que se restablezca el servicio o desde el momento en el cual superemos el inconveniente de tipo tecnológico y podemos emitir los documentos soporte electrónico. Acá hay una claridad importante que quiero hacer y es que recordemos que para facturación electrónica, lo que es factura de venta, nota crédito, nota débito, a través de la resolución 165 del 2023, la DIAN nos indica que la fecha de emisión del documento debe ser igual a la fecha de registro del documento. Esto hablando de factura electrónica de venta, nota crédito y nota débito. Pero cuando hablamos de documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura y de igual manera su respectiva nota de ajuste, la DIAN no nos indica un plazo máximo para emitir los documentos soporte electrónico. Obviamente, en el mejor de los casos, pues nosotros todos los documentos soporte electrónico los vamos a enviar ya sea el mismo día en el cual registramos la compra, realizamos la compra, que sería una compra por operación, o el último día hábil de la semana que, como lo vimos anteriormente, sería una compra por acumulado semanal. ¿De acuerdo? Sin embargo, como les indico, la DIAN no nos habilita o no nos exige un plazo máximo para realizar el envío de los documentos soporte electrónico. Esto en condiciones normales, ¿cierto? En términos generales y en condiciones en donde de pronto no presentemos ningún tipo de dificultad tecnológica, ¿cierto? Ni por parte de la DIAN ni por parte del sujeto o del usuario. Eh, entonces, teniendo esto claro, pues obviamente cuando se trata ya de un inconveniente tecnológico, en ese caso sí tendremos las 48 horas para enviar o emitir el documento soporte electrónico, ¿de acuerdo?
En conclusión, si de pronto nosotros, por ejemplo, el día de hoy, 17 de julio, vamos a emitir un documento soporte electrónico con fecha del 10 de julio, lo podemos hacer ya que la DIAN no nos exige por ahora un tiempo para realizar el envío de los documentos electrónicos, diferente a lo que pasa con facturación electrónica. Recordemos que antes teníamos 10 días para emitir la factura electrónica. Ahora se debe emitir la factura electrónica de venta el mismo día en el cual se registró, pero esto no pasa con documento de soporte electrónico para que lo tengamos claro. La resolución 165 del 2023 no modifica absolutamente nada de el registro y emisión del documento de soporte electrónico, ¿de acuerdo? Listo. Esto de pronto como para hacer una introducción, una presentación acerca de lo que es documento de soporte electrónico. No sé si de pronto en el chat tengamos alguna duda. Recuerden que pueden en la cajita de preguntas, pueden dejar las preguntas que de pronto puedan llegar a tener respecto al tema, ¿vale? Bien. Ya hablando directamente o yéndonos un poco más a lo que es el programa como tal, el programa del ISANIF, entonces recordemos que todo lo del tema de documentos soporte electrónico se maneja a través del módulo de gestión de compras. Teniendo este módulo habilitado, nosotros vamos a poder realizar la emisión y transmisión del documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta. A través del módulo de gestión de compras, nosotros podemos realizar la creación de los servicios que vayamos a utilizar en el registro del documento soporte electrónico. Por lo general, nosotros creamos servicios como, por ejemplo, son los honorarios, servicios por honorarios o servicios de asesorías jurídicas, contables, de revisoría, aquellas personas, aquellos sujetos que no están obligados a expedir factura de venta. ¿Cierto? Entonces, en este caso, a modo del ejemplo, yo tengo creado un servicio que se llama servicio de honorarios. La creación del servicio no es diferente a la que se viene manejando desde hace algún tiempo. Digamos que lo único que hay que tener en cuenta es básicamente la asignación de los valores base. Entonces, acá yo voy a filtrar lo que es mi documento de soporte electrónico y mi nota de ajuste de documento de soporte electrónico. Y en cada una de ellas vamos a tener en cuenta que, obviamente, para el uso de este servicio en estos documentos, tenemos que tener asignados los valores base. Recordemos que los valores base son parámetros que me permiten indicarle al programa la asignación de la cuenta contable, ya sea el costo o gasto, en este caso de la compra pues, de este servicio, ¿cierto? Y a su vez también podemos asignar los impuestos si el servicio es sujeto a algún impuesto o las retenciones si el servicio es sujeto a algún tipo de retención. Entonces, a través de de estos dos documentos, entonces yo realizo la asignación de los valores base, impuestos, incluso descuentos. Eso es algo que de pronto tenemos que tener claro y es importante de pronto para el uso del servicio en los documentos soporte electrónico y la nota de ajuste de documento soporte. A su vez, tenemos que tener en cuenta que en los datos para facturación electrónica debemos indicar lo que es el código estándar. El código estándar, recordemos que debe estar registrado bajo ya sea el catálogo UNSPSC, el GETIN o las partidas arancelarias. A su vez, si está en alguno de estos tres catálogos, tenemos que asignar el respectivo código en el catálogo correspondiente. Es decir, si yo seleccioné acá el UNSPSC, pues debo asignar acá el código estándar en ese catálogo, ¿cierto? Diferente así, por ejemplo, seleccioné el estándar a utilizar el GETIN, entonces acá yo asigno el código estándar GETIN, ¿listo? Eso ya dependiendo obviamente de la asignación de códigos que ustedes vayan a realizar para cada uno de sus servicios o incluso artículos. Hablando de servicios, entonces también es importante que en el servicio ustedes indiquen la unidad de medida estándar. Y en cuanto a la creación del servicio, no es, digamos que no hay ningún parámetro adicional que de pronto tengamos que tener en cuenta para el registro del documento de soporte electrónico. Esto en cuanto al servicio. Ya hablando de artículos como tal, recordemos que si ustedes cuentan con el módulo de inventarios activos, obviamente a través de documentos de soporte electrónico, pueden registrar también la compra de este inventario, estos artículos que ustedes vayan a comprar. Yo acá tengo, por ejemplo, este artículo. En la creación del artículo, pues básicamente lo que tenemos que tener claro o en cuenta es los impuestos que vamos a asociar en el módulo de gestión de compras. Recordemos que es a través del módulo de gestión de compras donde manejamos todo el tema de documentos de soporte electrónico.
Y obviamente, de igual manera, los datos para facturación electrónica, es decir, la unidad de medida estándar del artículo, el estándar a utilizar para facturación y el código estándar. Acá yo voy a poner un ejemplo y pues estos son los datos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta en la creación del artículo. Recuerden que la asignación de los valores base, impuestos, descuentos no se realiza en el caso de los inventarios a través del artículo como tal, sino lo realizamos directamente en el grupo de inventario, ingresando por exportar e importar parámetros utilitarios, parámetros particulares, inventarios, cartilla de grupos. Entonces, teniendo en cuenta la clasificación o el grupo de inventario que ustedes manejen, entonces en cada subgrupo, es importante tenerlo en cuenta, le damos clic derecho a modificar al subgrupo y en la parte de retenciones de valores base, de igual manera filtramos los documentos, el documento soporte electrónico y la nota de ajuste de documento soporte y asimismo, entonces asignamos los valores base, impuestos y descuentos. Entonces vemos que acá yo en el documento soporte electrónico tengo el respectivo valor base asociado, lo mismo, la cuenta contable del costo o gasto y tengo obviamente, bueno, acá tengo unos descuentos activos y tengo las retenciones a las cuales está sujeto todos aquellos artículos que se encuentran en este grupo de inventario, ¿no? Cuando hablamos también de los proveedores, entonces vamos a hablar un poquitico más de los proveedores. Recordemos que los proveedores los manejamos directamente en el módulo de cuentas por pagar, en administrar las hojas de vida. Entonces acá nosotros vamos a hacer la creación de nuestros proveedores de aquellos sujetos que son no obligados a expedir factura de venta, de los cuales les vamos a registrar el documento soporte electrónico y pues los datos que tenemos que tener en cuenta y que son importantes para la emisión del documento soporte electrónico es básicamente, inicialmente, el tipo de identificación. Validar si el tipo de si nuestro proveedor es residente o no residente y a su vez, entonces validando el tipo de operación, entonces vamos a asignar el tipo de identificación. Digamos que acá yo me remito directamente a la norma nuevamente, en donde el anexo técnico, esta es la resolución, la que les mencioné, 167 del 30 de diciembre del 2021, y en esta resolución ustedes pueden ver la asignación de los códigos para identificación fiscal. Dependiendo si es residente o no residente, nosotros vamos a asignar el tipo de identificación. En su mayoría, todos los documentos soporte nosotros los registramos a residentes fiscales, razón por la cual en el programa nosotros tenemos que indicar que si el proveedor es residente fiscal en Colombia, debemos asignar el tipo de identificación NIT o número de identificación tributaria. ¿De acuerdo? Si nosotros llegamos a asignar cédula de ciudadanía, probablemente nos genere rechazo el documento soporte. ¿Por qué? Justamente por la validación que hace de pronto la DIAN al momento de recibir el XML del documento, en donde revisará y verificará el tipo de operación, si es residente o no residente, y a su vez el documento de identificación asignado al proveedor. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta el tipo de identificación, dependiendo si el proveedor es residente o no residente fiscal en Colombia. En este caso, yo voy a asignar número de identificación tributaria para este proveedor. Otros datos importantes son los datos de procedencia del vendedor. Cuando nosotros hablamos de la procedencia del vendedor, nos referimos a básicamente la ubicación geográfica de este vendedor o proveedor. La ubicación geográfica del vendedor es importante para la DIAN y la valida a través de la dirección, la ciudad y el código postal. Entonces tenemos que indicar en la hoja de vida del proveedor, súper importante, lo que es la dirección del proveedor, la ciudad en la cual se encuentra el proveedor y el código postal. En ocasiones podemos asignar el código postal general del municipio, ¿cierto? Pero cuando se trata de ciudades grandes como por ejemplo lo es Bogotá, Cali, Medellín, en donde las ciudades son muy grandes y se dividen de pronto en zonas, entonces en este caso sí se tendría que validar el código postal por zona, porque muchas veces si nosotros asignamos el código postal que se tiene general para Bogotá y la dirección de pronto es una dirección que se encuentra en una zona que sí cuenta con su propio código postal, entonces en este caso es probable que nos genere rechazo en la emisión del documento soporte electrónico. El código postal, recordemos que se compone de 6 dígitos, tienen que ser numéricos, ¿listo?
Entonces acá yo voy a asignar cualquier código. Y pues estos serían básicamente los datos de procedencia del vendedor. Importante tener súper completa en lo posible la hoja de vida del proveedor. En la creación del proveedor debemos tener estos datos indicados, lo que es la dirección, ciudad, código postal. Cuando se trate obviamente del tipo de tipo de operación residente fiscal en Colombia. Ahora, acá en la parte de datos de documentos electrónicos, en datos del vendedor, entonces debemos asociar lo que es la responsabilidad fiscal. Importante tener en cuenta que para documentos soporte electrónico, nuevamente me remito acá a la resolución, nosotros tenemos estas responsabilidades fiscales activas, lo que es la autorretenedor, agente de retención IVA, régimen simple de tributación, impuesto sobre las ventas, no responsable IVA o no aplica otros. Esta responsabilidad se utiliza en los casos donde el vendedor no cuente con las primeras 6 responsabilidades y aplica para personas jurídicas o personas naturales. Entonces, acá en el programa, a través de la pestaña de datos de documentos electrónicos en datos de vendedor, nosotros podemos asociar lo que es la responsabilidad fiscal. En el programa muy probablemente ustedes van a encontrar el listado completo de todas las responsabilidades fiscales, pero pues básicamente la que debemos asignar es una responsabilidad que se encuentre vigente de acuerdo a la norma actual, que son básicamente estas responsabilidades. Yo acá en este caso le voy a asignar no responsable para modo el ejemplo. Y a su vez, pues importante asignar de pronto el régimen fiscal y la responsabilidad tributaria del vendedor, si es responsable o no de impuestos sobre las ventas IVA y si es responsable pues de IVA básicamente en este caso. Esos son los datos de pronto más importantes en la creación del proveedor cuando se trata de un residente fiscal en Colombia. Ahora, hablando de, por ejemplo, un proveedor que es no residente fiscal en Colombia, cuando nosotros, por ejemplo, acá asignamos el tipo de identificación, obviamente teniendo en cuenta los tipos de identificación habilitados para no residente fiscal en Colombia, también tenemos que indicar la dirección, ciudad y código postal. Pero muchas veces nosotros no encontramos acá en el listado que tiene el programa por defecto todas las ciudades que se encuentran creadas como tal en el mundo. Solamente vamos a encontrar las que se encuentran en Colombia. Para ello nosotros tenemos que hacer la creación de la ciudad para poderla asignar acá en la hoja de vida del proveedor. Para realizar la creación de la ciudad, entonces inicialmente nos vamos a ir por la ruta exportar, importar parámetros utilitarios, parámetros globales, y lo primero que vamos a crear es el país. Entonces vamos a ingresar acá a la opción que dice lista de países. Yo acá en este caso tengo creado Colombia y Estados Unidos. Vamos a crear un nuevo país. Entonces con clic derecho crear vamos a asignar los datos del país. El código del país lo tomamos directamente de, bueno, en este caso yo lo voy a tomar de la resolución 12, anexo técnico 1.8. En esta resolución, en la tabla 13.4.1, la DIAN nos indica los códigos geográficos para los países, según la ISO 3166-1. Entonces, si nosotros bajamos un poco en la resolución, vamos a encontrar todos los países. Acá sí se encuentra la codificación para todos los países y a su vez el código numérico que podemos asignar. El código numérico para los países siempre se va a componer de 3 dígitos. En este caso yo voy a crear Australia y el código que le debo asignar es el 036. Entonces en el programa, en código, yo asigno el código 036. Asigno el nombre del país, que en este caso será Australia, a modo del ejemplo. El indicativo, acá podemos indicar o registrar el indicativo como tal del país, no es un dato obligatorio. Y lo mismo el nombre de la moneda del país, tampoco es un dato obligatorio y no son datos que viajen en el XML del documento soporte. Entonces, solamente registrando el código del país y el nombre del país, podemos crear el país. Y le doy a aceptar. Recordemos que estos códigos los encontramos en la resolución 12, anexo técnico 1.8 o a su vez en la ISO 3166-1, en donde pues la DIAN nos indica estos códigos geográficos para cualquier país. Acá la DIAN sí nos da como tal el código para todos los países que se encuentran en el mundo. Entonces, cada país tiene su respectivo código de creación. ¿Listo? Una vez nosotros tengamos creado el país, entonces
nosotros vamos a indicar vamos a crear lo que es el departamento. Por lo general, los países no están divididos por departamentos, hay países que se encuentran divididos por estados. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es crear, pues, básicamente la división territorial del país. Entonces, acá voy a ingresar al departamento, a la lista de departamentos, y vamos a crear el departamento. Si ustedes se dan cuenta, el programa acá trae por defecto creados todos los departamentos que se encuentran en Colombia. Y a su vez, ellos también tienen un código. Pero para este caso, la DIAN sí no nos va a dar unos códigos, no nos va a dar códigos para todos los países, para todos los departamentos o divisiones territoriales que se encuentran en el mundo, sino que la DIAN a través de la tabla 13.4.2 en la parte de departamentos, también de acuerdo a la ISO 3166-2, nos da la codificación de los departamentos o subdivisiones que se encuentran en Colombia. Para este caso, la DIAN asigna 33 subdivisiones, ¿cierto? Y asigna un código de 2 dígitos para cada uno de los departamentos que se encuentran creados en Colombia. ¿Cuál sería la idea de pronto para el programa y para emitir el documento soporte electrónico? La idea es crear el departamento o la división territorial en donde también nos solicita lo que es el código y el nombre y también vamos a indicar lo que es el código, que en este caso el código sí o sí tiene que tener 2 dígitos. Y la idea básicamente sería utilizar un código que no se encuentra asignado para ningún departamento de Colombia. ¿Por qué razón? Porque si la DIAN identifica, por ejemplo, un código asignado para algún departamento de Huila, de Colombia, entonces va a solicitar que obviamente este departamento pertenezca a el país de Colombia, ¿cierto? Pero en este caso, como estamos hablando de pronto de otro país, entonces vamos a asignar un código que no se encuentra asignado para ningún departamento de Colombia. En este caso yo voy a utilizar el código 12. El código 12 no se encuentra asignado para ningún departamento. Entonces, acá en el programa asignamos el código 12 y el nombre que en este caso le voy a asignar Sydney. Y le doy a aceptar. Entonces este sería prácticamente que mi departamento entre comillas o mi división territorial, ¿cierto? Y por último, entonces ya entraríamos a la creación de la ciudad, también acá por parámetros globales, pero en este caso vamos a ingresar al catálogo de ciudades. El código de la ciudad se compone de 5 dígitos, ¿cierto? De igual manera, acá en el programa nosotros contamos con el catálogo de todos los municipios o ciudades que se encuentran en Colombia. Pero cuando se trata de pronto de una ciudad que se encuentra fuera del país, que no se encuentra dentro del territorio nacional, entonces nosotros también tenemos que hacer la creación de esa ciudad. Le damos clic derecho crear y en el código vamos a asignar el código de 5 dígitos. Este código, entonces, para modo del ejemplo, les voy a ejemplificar, por ejemplo, con la ciudad de Tunja. Entonces, Tunja tiene un código asignado que es el 15001. Entonces, el código de Tunja se compone en sus 2 primeros dígitos del código asignado al departamento, en este caso al departamento de Boyacá, y el restante, o digamos que los otros 3 campos o los otros 3 dígitos ya se pueden manejar de manera consecutiva. Entonces, en este caso, si nosotros nos devolvemos acá al listado de departamentos y buscamos a el departamento de Boyacá, va a tener el código asignado 15, lo que significa que todas las ciudades y municipios del departamento de Boyacá van a empezar con el código 15, ¿cierto? Entonces, todos los municipios o ciudades de Boyacá empiezan con el código 15. Esto lo validamos entonces para entender cómo creamos la ciudad de otro país. Entonces, recordemos que yo a Sydney, si me devuelvo al departamento, yo a Sydney le asigné el código 12. Entonces, acá en la ciudad voy a empezar la creación de la ciudad también con el código 12, porque ese fue el código que le asigné al departamento y le asigno un número consecutivo que puede ser el 001, de tal manera que yo pueda completar los 5 campos o los 5 dígitos que me solicita la codificación de la ciudad. Y asignamos la ciudad, que en este caso, para mover el ejemplo, también le voy a asignar Sydney. Indicamos a qué país pertenece e indicamos el departamento. En este caso, como yo lo creé también como Sydney, voy a asignar Sydney, Australia.
Estos datos o estos campos de DIAN nacional, local e indicativo, de igual manera no son obligatorios, los podemos dejar en blanco, no son campos que viajen en el XML, así que podemos continuar la creación de la ciudad sin digitar esa información si es que de pronto no la tenemos. Y le damos a aceptar. De esta manera ya me quedó creada la ciudad. Entonces, la ciudad ya estaría lista para asignarla en la hoja de vida de aquel proveedor que es no residente fiscal en Colombia. Entonces, ingresamos por cuentas por pagar, administrar las hojas de vida, ingresamos a mi proveedor número 2, le doy clic derecho a modificar y asigno en la ciudad que acabé de crear, que es Sydney. Y voy a asignar un tipo de identificación NIT de otro país. Que recordemos, acá en la tabla, subimos un poquito, NIT de otro país está habilitado para el caso en el cual vaya a registrar documento soporte a no residente fiscal en Colombia. Valido obviamente la dirección, ¿cierto? Puedo poner la dirección o simplemente puedo poner el nombre de la ciudad si es que no lo tengo, no tengo la dirección. Y en código postal, pues obviamente de igual manera la DIAN no nos va a dar o no vamos a encontrar, digamos, los códigos postales para todas las ciudades que se encuentran en el mundo, sino que la DIAN acá me va a validar los 6 campos o los 6 espacios que componen el código postal cuando se trata de un residente fiscal en Colombia. Entonces, asimismo, yo voy a poner, por ejemplo, 6 ceros, indicando que ese es el código postal, pero pues obviamente, digamos que este campo no lo validaría la DIAN tratándose de un no residente fiscal en Colombia. Lo importante es que esté diligenciado el campo. Y asimismo, en datos de documentos electrónicos, en la parte de datos de vendedor, asigno lo que es la responsabilidad fiscal según las que se encuentran habilitadas en este momento para documentos soporte electrónico. En este caso yo voy a asignar no responsable y le damos a aceptar. Esa es la creación como tal de los dos proveedores, de los dos tipos de proveedores cuando se trata de residente y no residente fiscal. Ahora, para el registro del documento soporte electrónico, nosotros ingresamos acá por asentar libros y llamamos el documento. En este caso yo lo tengo creado como FC, pero ustedes en la creación del documento le pueden asignar DSE o digamos que el prefijo que ustedes deseen, o incluso pueden asignar el propio prefijo que la DIAN les habilitó en el rango de numeración. La fecha va a ser del día de hoy y en la parte de beneficiario pues voy a asignar el primer proveedor que creé, que en este caso es un residente fiscal en Colombia. Entonces con doble clic asigno el proveedor. En este caso puedo asignar ya sea centro de costos, negocios y bodega y le doy a aceptar. Acá el programa me muestra un recuadro informativo donde me indica que tengo disponibles órdenes de compra para registrar o para legalizar a través del documento soporte electrónico. Simplemente es un recuadro informativo. Si yo le doy a aceptar, el programa me permite continuar con el registro del documento. En la parte superior yo voy a poder habilitar ya sea o capturar artículos, servicios o comentarios. Esto lo cambiamos con la tecla tabuladora o la tecla tab que se encuentran en sus teclados. En este caso yo voy a capturar un servicio, entonces me voy a ubicar en concepto tipo servicio. Y en los 3 puntos voy a buscar el servicio creado pues para el registro del documento soporte. En este caso yo voy a buscar el servicio en horarios, que es el que se encuentra parametrizado, y a su vez en cantidad pues voy a indicar lo que es la cantidad del servicio. Pues en este caso como es un servicio le voy a indicar que la cantidad será 1 e indico el valor unitario. Entonces voy a hacer el ejemplo con el servicio de honorarios por 1.560.000. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar el nombre del servicio, bueno, acá me adelanté un poquito. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar el nombre del servicio, yo lo puedo hacer. Entonces, servicio honorarios, mes de julio, por ejemplo, del 2024. Y el programa pues va a dejar registrado el concepto de esa manera. ¿Listo? Al darle Enter, bueno, indicamos lo que es la cantidad, indicamos el valor unitario, el programa calcula el valor total dependiendo de la cantidad por el valor unitario. Y al darle nuevamente Enter, el programa me va a mostrar esta pestañita, donde yo voy a poder visualizar lo que es el detalle del documento de soporte, que es básicamente indicar el tipo de compra del documento de soporte, si es una compra por operación o por acumulado semanal.
A través del símbolo de más o crear, yo voy a poder indicarle al programa que este documento de soporte electrónico es una compra por operación o por acumulado semanal, de acuerdo a lo que se encuentra estipulado en la norma. Que recordemos, si es una compra por operación, la fecha de compra será igual a la fecha de registro de documento. Mientras que si es una compra por acumulado semanal, se debe indicar una fecha de compra tomando 7 días hacia atrás, contados a partir de la fecha de registro del documento. Entonces, en este caso, el documento de soporte electrónico lo estoy registrando con fecha del 17 de julio del 2024. Si yo quiero registrar una compra por acumulado semanal, debo contar 7 días a partir de la fecha de registro de documento. 7 días hacia atrás, por ejemplo, el 15 de julio. Esta sería una compra por acumulado semanal porque la fecha de compra es diferente a la fecha de registro del documento, pero se encuentra dentro de la semana en la cual pues yo estoy registrando el documento de soporte electrónico. ¿Listo? En un mismo documento de soporte nosotros podemos registrar compras por acumulado semanal y por operación, ya que el programa solicita esta información por concepto facturado, por concepto registrado. Una vez yo tenga registrada acá el tipo de compra, yo le doy a aceptar y ya puedo continuar con el registro del documento. Voy a registrar un segundo servicio, el mismo servicio, pero entonces en este caso los honorarios ya no serán del mes de julio, sino serán del mes de junio del 2024. Indico la cantidad, indico el valor y, como se pueden dar cuenta, como registro un nuevo concepto, el programa nuevamente me solicita la información del tipo de compra, si es una compra por operación o por acumulado semanal. A través del símbolo de más o crear, yo asigno el tipo de compra. En este caso voy a asignar que es una compra por operación y voy a dejar la fecha tal cual como se encuentra y como me la registra el programa de manera automática. Teniendo en cuenta que si es una compra por operación, la fecha de compra será igual a la fecha de registro del documento. Y le doy a aceptar. Como se pueden dar cuenta, en un mismo documento yo voy a poder registrar compras por operación y por acumulado semanal. No hay ningún inconveniente, porque el programa solicita este dato por cada línea facturada. Entonces, en este caso yo registré 2 líneas y por las 2 líneas me solicitó la información. Si nosotros llegamos a registrar el documento sin indicar el tipo de compra, probablemente el programa o bueno, la DIAN en este caso genere rechazo sobre el documento de soporte, porque si no se reporta o no se indica este dato, pues la DIAN nos va a generar el rechazo sobre el documento electrónico. Al darle clic en aceptar, ya voy a finalizar como tal el registro del documento y el programa me solicita el tipo de operación. Hablábamos que este proveedor que yo creé es un proveedor residente fiscal, entonces acá el programa me habilita el tipo de operación, si es una operación de para residente o para no residente. Entonces voy a asignar en este caso que el tipo de operación es residente fiscal en Colombia, es decir, que mi proveedor es residente fiscal en Colombia. Y le doy a aceptar nuevamente. Acá pues ya conocemos esta interfaz, digamos que en la parte superior me muestra como tal el resumen del documento, los impuestos calculados, retenciones practicadas, en dado caso obviamente el servicio tenga asociados como tal estos conceptos, en la parte de asignación de impuestos, descuentos, valores base, y pues en la parte de abajo voy a poder indicar la modalidad de pago. Yo en este caso solamente tengo activa la modalidad de pago efectivo y llevado a crédito, entonces en este caso con la tecla T de total voy a llevar el valor total a crédito y el programa automáticamente me lo llevará a esta cuenta contable. Acá en la parte de observaciones yo voy a poder indicar alguna observación, ¿cierto? Del documento y ya entonces este sería el final del registro del documento en soporte. Importante pues validar de pronto los valores o lo que el programa calcula de manera automática, lo que es el valor bruto, en este caso el impuesto sobre las ventas IVA y lo que es el neto. ¿Listo? Y pues ya el total del documento, que importante que lo puedan validar antes de finalizar el registro del documento. Y le damos a aceptar. El programa me muestra una ventana de confirmación donde me permite seleccionar si quiero o no guardar el documento. En este caso le voy a decir que sí. Y en este caso el programa ya se queda emitiendo o transmitiendo el documento de soporte electrónico.
Importante tener en cuenta que para documentos de soporte electrónico nosotros podemos reportar lo que es IVA, rete IVA y rete renta. No podemos reportar de pronto algún otro tributo adicional que no se encuentre estipulado acá en el anexo técnico, sino solamente pues los que la DIAN nos habilita para el registro del documento electrónico. En este caso me indica un rechazo, pues como estoy con un usuario de pruebas, entonces el programa me indica rechazo sobre la emisión del documento electrónico, por lo que no es un usuario o no es sí, no es un perfil que me permita emitir documentos electrónicos. Y pues ya acá en la parte de información del documento puedo revisar lo que es la información como tal del documento, ¿cierto? Todo lo que calculó el programa y la causación contable del documento, que en este caso me llevó a la cuenta del ingreso, bueno, porque la cuenta que yo tengo parametrizada, la cuenta del IVA y la cuenta por pagar. Podemos también validar la reimpresión del documento acá por pantalla. O la impresora pues que ustedes tengan predefinida para la impresión de los documentos electrónicos. Y acá entonces ya voy a poder visualizar lo que es mi documento soporte electrónico, lo que son los datos como tal del proveedor, la fecha de registro del documento, la fecha de timbrado en dado caso el documento timbre. Y en la parte ya de la tabla del detalle voy a poder encontrar lo que es la descripción del servicio, la cantidad, el valor unitario, valor total y pues lo que es los datos complementarios. Obviamente esto dependiendo de cómo ustedes tengan parametrizado su formato de impresión. Si ustedes de pronto notan o visualizan que en el formato de impresión les hace falta algún dato, entonces podemos parametrizarlo a través de soporte o implementación. El tema de configuración de formatos es un poquito extenso, es un poco más de cuidado, entonces por eso sí se recomienda validarlo por soporte, aunque si ustedes de pronto tienen el conocimiento de cómo se realiza, pues fácilmente pueden validar de pronto algún dato, algún requisito que, como lo mencioné anteriormente, no solicita la DIAN para la representación gráfica del documento. Vamos a verificar si de pronto hay alguna pregunta. ¿Me confirmas la ISO y el anexo? Bueno, la ISO para la verificación de los países y departamentos, yo por lo general la encuentro rápidamente en la resolución 12, es el anexo técnico 1.8. Entonces, permíteme, te escribo acá. Es la resolución 12, anexo técnico 1.8. Y la tabla es ya te indico qué tabla es. La tabla para los países es la 13.4.1. Entonces, tabla para los países es la 13.4.1 y la tabla para los departamentos la 13.4.2. Y a su vez, la ISO es la 3166-1 para países y 3166-2 para departamentos. Entonces acá te voy a responder la pregunta. Bueno, aunque ahí ya mi compañera había eh, respondido la pregunta, pero bueno, en esta, ya sea en la resolución 12 o en el anexo técnico 1.8 o en la resolución 167 podemos encontrar esta información o ya directamente en la ISO 3166-1. Si actualmente ya tenemos un consecutivo autorizado por la DIAN para documentos soporte, ¿se puede seguir manejando o toca solicitar uno adicional? Bueno, digamos que si actualmente no emites documento soporte electrónico y tienes habilitado un consecutivo por la DIAN, en este caso
si vas a empezar a emitir el documento de soporte electrónico, sí sería bueno solicitar una nueva resolución, una nueva autorización de numeración. Sin embargo, pues es un tema que de pronto podrías validar directamente con el contador o revisor fiscal de la empresa. Por lo general, nosotros recomendamos y hemos visto en los casos en los que se nos presentan que de pronto el consecutivo autorizado que tenían para los documentos de soporte que se manejaban antes no funcionan de manera electrónica. Entonces, nos toca solicitar un nuevo rango de numeración de autorización y pues realizar las pruebas para emisión de documentos de soporte electrónico. ¿Cómo se asignan las modalidades de pago? Bueno, esta es una buena pregunta. Entonces, me voy a remitir acá al programa nuevamente. Las modalidades de pago las podemos asignar en exportar e importar parámetros utilitarios, parámetros particulares. Bajamos un poco a la parte de la configuración del módulo de gestión de compras y en la parte de generalidades, en la pestaña de modalidades de pago vamos a encontrar las modalidades de pago creadas. La modalidad de pago llevado a crédito es una modalidad que el programa trae automáticamente, no se puede crear, no se puede eliminar ni modificar. Es una modalidad que ya el programa trae por defecto porque es como tal el crédito, ¿cierto? Pero si ustedes de pronto manejan alguna modalidad de pago adicional, como lo es, por ejemplo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheques, bonos, vales, pues son modalidades de pago que ustedes pueden modificar a través de esta configuración. Por ejemplo, si no manejan vales, sino que manejan, por ejemplo, no sé, transferencia bancaria, entonces modifican el nombre de la modalidad de pago, asignamos el estándar DIAN, que en este caso, digamos que podemos indicar que es una transferencia de débito para el caso de la transferencia bancaria, y asignamos la cuenta contable, por ejemplo, la cuenta de bancos en moneda nacional, y le damos a aceptar. Y acá a través del botón de activo, yo activo o no la modalidad de pago transferencia bancaria. Si, por ejemplo, manejo tarjeta de crédito, entonces acá mismo también la puedo activar. O si de pronto quiero crear una nueva, también lo puedo hacer con clic derecho crear, en donde debo asignar lo que es la descripción, el estándar DIAN y las cuentas contables principalmente para la creación como tal de, pues, de la modalidad de pago. ¿Listo? Lo que significa que si yo registro un nuevo documento soporte, voy a registrar un nuevo documento y vamos a verificar que efectivamente me aparezca la modalidad de pago que acabo de crear. Mira, acá ya me aparece lo que es la transferencia bancaria porque fue la modalidad de pago que, bueno, modifiqué, a su vez activé y le asigné la cuenta contable de una vez para yo no tener que de pronto estar validando qué cuenta debo seleccionar, sino que ahí ya de una vez puedo asignar la cuenta contable, ya sea auxiliar o mayor que ustedes quieren asignar como tal para la modalidad de pago. La facilidad de pronto de asignar una cuenta mayor, por ejemplo, hablando de la 1110, es que ustedes pueden a través de esta lista seleccionar si quieren llevar, por ejemplo, el valor de la moneda nacional, la moneda del exterior, etcétera. O pues también pueden asignar directamente su cuenta contable auxiliar para no tener que modificar absolutamente nada. ¿Listo? Bien. El documento de soporte solo se debe elaborar cuando se realicen compras a personas naturales. Bueno, realmente el documento de soporte se registra a los no obligados a facturar, ¿cierto? No, no obligados a facturar. Y como lo veíamos en la presentación, me voy a volver un poquitico. Entonces, nosotros como compradores debemos realizar este documento para soportar aquellas transacciones que dan lugar a costos, deducciones o impuestos descontables. Si el sujeto es no obligado a facturar y es persona natural, registramos el documento de soporte electrónico. Si el sujeto, o sea, simplemente es, la condición es que sea un no obligado a facturar, ¿cierto? Esa es la indicación. Buenos días, quiero que me confirmen si los tiquetes recibidos por conceptos de peajes y los de parqueaderos requieren tener emitido documento de soporte electrónico. Bueno, recordemos que para el caso de los peajes,
Este concepto de peajes, o bueno, este documento o esa tirilla de peajes que nos dan a nosotros es un documento equivalente a la factura electrónica de venta, ¿cierto? Entonces, al ser un documento equivalente, pues obviamente es electrónico, tiene que ser electrónico. Pero entonces este ya es un tema que se aleja un poquito de lo que es documento soporte. Lo que pasa es que el documento lo que es peajes, boletas de cine, de pronto los recibos, los documentos de recibos públicos, esos ya son documentos equivalentes a la factura electrónica de venta. ¿Listo? Como son documentos equivalentes a la factura electrónica de venta y entraron en vigencia a partir de mayo, entonces esos documentos ya son electrónicos. ¿Listo? Esos documentos sí ya son electrónicos. Razón por la cual no sería necesario registrar documento soporte electrónico porque el documento en sí ya es un documento electrónico o debería ser documento electrónico. ¿Listo? La modalidad de pago llevado a crédito me dice que la cuenta tributaria establecida no es afectable. ¿Qué debo hacer? Bueno, cuando yo acá registro el documento electrónico, acá el programa me lleva automáticamente la modalidad, perdón, la cuenta contable, ¿cierto? Esto porque me lo lleva automático, porque en el proveedor como tal, si yo ingreso acá por cuentas por pagar, administrar las hojas de vida. Reviso mi proveedor, le doy clic derecho modificar y acá en la parte de condiciones comerciales, yo ya tengo asignada acá en la parte de cuenta contabilidad mi cuenta para la cuenta por pagar. En este caso yo simplemente tengo la 2205, yo no tengo cuentas auxiliares. Entonces mi cuenta auxiliar básicamente es la cuenta 2205. Pero si ustedes manejan cuentas auxiliares y si de pronto manejan la misma cuenta al proveedor siempre, entonces podrían asignar acá directamente la cuenta contable. ¿Listo? Acá en la hoja de vida del proveedor. Para que les aparezca de manera automática allá en el registro del documento. Y obviamente, pues importante que sea una cuenta de nivel afectable. Buen día. El documento soporte debe registrar IVA. En el documento soporte electrónico, según la resolución 167, podemos reportar lo que es el impuesto sobre las ventas IVA. Este es uno de los tributos que se encuentran habilitados para reportar este tipo de transacciones. Se puede realizar retención de ICA. Sí, en el documento soporte electrónico también se puede realizar la retención de ICA. Entonces, aquí, ¿qué se validaría? Obviamente que el impuesto esté creado de manera correcta en el programa y a su vez esté asignado en la parte del servicio como tal. Entonces, si ingresamos acá por gestión de compras, lista de servicios, revisamos lo que es el servicio pues, que tengan creado y revisamos lo que es los dos documentos, lo que es la nota de ajuste del documento de soporte electrónico. Acá en la parte de ICA debe estar asociado el ICA del 100%, que recordemos este es un parámetro que se crea como porcentaje de cálculo. No, no me contabiliza ni nada, sino es un valor de cálculo para que el programa pueda realizar la operación de la retención de ICA. Entonces, en este caso, también asigno lo que es la retención de ICA o el porcentaje de RTICA que quiero aplicar a este servicio como tal en el documento de soporte electrónico. El programa calculará la retención de ICA siempre y cuando en las condiciones comerciales del proveedor, acá en administrar las hojas de vida, se encuentren activos los parámetros. Pero son parámetros que de pronto ya conocemos, que es este parámetro que se llama área de ICA, que me permite habilitar el cálculo de la retención de ICA siempre y cuando mi proveedor esté dentro de la jurisdicción territorial en la cual se aplica el RT ICA, ¿cierto? Entonces yo acá le indico si sí o no y si aplica base de retención de ICA, es decir, si respeta la base de la retención de ICA que tengo asignada en el impuesto como tal. Recordemos que, pues para algunos casos, ahí ya depende obviamente del usuario, se puede calcular retención de ICA sobre cualquier base o si supera una base en específico, que pues obviamente depende del concepto que estemos registrando, si es por compras, si es por servicios, por honorarios, bueno, ahí creo que para ello hay una tabla. Entonces, de esta manera podemos validar lo que sería la base de la retención de ICA y si queremos que el programa calcule la retención de ICA sobre cualquier base o puntualmente sobre
siempre y cuando supere esa base que tenemos asignada en el impuesto como tal. Que si recordamos, el impuesto, acá por parámetros particulares, impuestos, descuentos y valores, yo tengo acá creado, por ejemplo, mi RTICA. Entonces está creado como RTICA, está como tipo retención de ICA, su tarifa es 1.104, porque como es por 1000 se tiene que correr un decimal hacia la izquierda y pues asignamos lo que es la base. Si quiero que el programa me calcule la retención de ICA sobre la base que tengo asignada acá en el impuesto o simplemente si quiero que me calculen sobre cualquier base. ¿De acuerdo? ¿Podrías mostrar cómo quedó causado el documento, ya que en nuestro caso no toma el detalle del servicio, solo deja el concepto compra? Sí, esta es una observación bastante frecuente y es que si nosotros vemos la causación del documento acá por utilitarios o por un movimiento contable, vamos a poder encontrar que el programa me asigna este concepto, compra crédito, según acá en este caso, pues el número del documento para el caso de la cuenta por pagar y también para el caso como tal de la cuenta del gasto. Acá yo tengo es una cuenta del ingreso, pero es porque así lo tengo parametrizado. El programa no puede asignar, imaginemos en el caso, por ejemplo, en el cual yo en un solo documento soporte registre 10 líneas. Entonces, el programa, registré conceptos por honorarios de junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Digamos que todos esos conceptos van a la misma cuenta contable, ¿cierto? Todos esos conceptos de honorarios van a la misma cuenta contable. El programa no puede asignar acá en la parte de concepto todos esos conceptos. ¿Sí? Porque son varios conceptos que no cabrían acá. Adicional a ello, digamos que una cosa es el detalle del documento soporte, que es lo que yo veo en la reimpresión del documento. Entonces, una cosa es el detalle del documento, que sería la descripción como tal del documento, ese es el detalle del documento soporte, y otra cosa diferente, digamos que es la causación contable. Sin embargo, el programa permite modificar ese detalle, ese detalle sí lo va a asignar el programa, sí o sí, digamos que así se encuentra desarrollado y parametrizado. Pero pues el programa les permite a ustedes cambiar este concepto si así lo desean y si obviamente les parece mucho más cómodo y fácil de pronto para su revisión contable antes y después de registrar, de emitir el documento. Es decir, ese concepto se puede cambiar si el documento ya emitió o no. Ese es el único dato que se podría cambiar si el documento ya emitió. O si ustedes de pronto manejan transmisión del documento en lote, es decir, que no se envía directamente a la DIAN, sino se queda en una lista de espera para ser enviado de manera manual por el usuario, también podrían hacer el cambio como tal del concepto si así lo desean. Entonces, para cualquiera de los dos casos pueden cambiar el concepto, pero en este caso sí el concepto queda asociado o queda asignado así de manera automática en el programa. Bueno, ¿en dónde puedo revisar el tema de los impuestos y la modificación de los mismos? Entonces ingresamos por la ruta, exportar, importar parámetros utilitarios, parámetros particulares. Acá en la parte de impuestos vamos a encontrar una opción que se llama impuestos, descuentos y valores. Acá ustedes van a poder revisar la creación, modificación de los diferentes impuestos, descuentos y valores base. Entonces, desde acá, desde este listado y desde esta cartilla, ustedes pueden crear, modificar, eliminar o incluso traer de otras empresas los impuestos, descuentos y valores base. Para el caso de, por ejemplo, el Reteica, que era el que estábamos viendo anteriormente, desde acá yo puedo modificar como tal todo lo relacionado a esta retención, lo que es revisar de pronto la tarifa, actualizar bases, revisar las cuentas contables asociadas, ¿cierto? Revisar el estándar DIAN de cada uno de los impuestos es el que se reporta directamente en el XML del documento. ¿M? Y lo mismo con los valores base. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo este valor base creado
Y pues acá simplemente puedo revisar lo que es la asignación de las cuentas contables del valor base. ¿Hasta qué fecha límite del mes siguiente puedo generar documento soporte electrónico? Y si puedo generar, por ejemplo, hasta el 5 de julio, viernes, y la operación fue el 30 de junio, domingo. Entonces la fecha a seleccionar en acumulado sería el 5 de junio, no debe ser al que ya es, al ya estar en un mes fuera de la operación. Bueno, acá digamos que me remito entonces, para responder esta pregunta, me voy a remitir a el ABC del documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar. Este es directamente un documento que se puede descargar directamente en la DIAN. Acá básicamente nos explica en palabras mucho más sencillas lo que es la transmisión para validación ante la DIAN cuando se realicen compras por acumulado semanal. Entonces, directamente la DIAN nos indica que a más tardar el último día hábil en la semana, de la semana en la que se llevaron a cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un mismo proveedor en las que se adquieran bienes y o servicios con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Entonces, yo puedo reportar esa compra a más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a cabo las operaciones. Entendiendo, por ejemplo, que vamos a registrar el documento el 5 de julio, el viernes 5 de julio, y que la compra fue el 30 de junio, digamos que tenemos que validar los 7 días hacia atrás a partir de la fecha de registro del documento. Entonces, si yo estoy registrando el documento el viernes 5 de julio, cuento 7 días hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, el domingo 30 de junio, sí sería un día que podía yo reportar en el registro del documento electrónico en el concepto, indicando que es una compra por acumulado semanal e indicando la respectiva fecha. ¿Listo? Bien, vamos a continuar entonces. Ahora voy a registrar un documento soporte electrónico a un no residente fiscal. Entonces voy a seleccionar mi proveedor número 2, que es mi proveedor no residente fiscal, y de igual manera voy a registrar un concepto. En este caso voy a registrar un artículo, ¿cierto? Acá el programa pues me solicita la bodega en la cual yo voy a ingresar la mercancía. Yo le voy a indicar que quiero ingresar la mercancía en el almacén número 1. Le voy a indicar que quiero ingresar 100 existencias a ese almacén y le voy a dar a aceptar. Indico el valor. De igual manera debo indicar el tipo de compra. Entonces, en este caso será una compra por acumulado semanal y será del 14 de julio y le damos a aceptar. No olviden que también pueden registrar comentarios si así lo desean. Entonces, pueden registrar comentarios en el documento soporte electrónico. Estos comentarios no aparecerán en la causación contable, pero sí aparecerán en el detalle del documento soporte, básicamente en la representación gráfica del documento. Acá, como es un no residente, voy a indicarle al programa que es un no residente fiscal en Colombia y le doy a aceptar. Y como este proveedor no tiene acá la cuenta contable asociada, me deja el espacio en blanco para que yo pueda seleccionar la cuenta, ¿cierto? En el caso de la modalidad de pago llevado a crédito. Pero entonces en este caso yo lo voy a llevar entonces a transferencia, que fue la modalidad de pago que habilitamos, y finalizo el registro del documento. El programa se queda generando como tal la emisión del documento soporte electrónico. Y en dado caso de pronto haya algo mal en la parametrización o en sí, en el registro del documento de soporte electrónico, me generará rechazo. Acá en este caso me genera rechazo, recordemos porque es un usuario de pruebas. Entonces, en este caso, pues ya me queda registrado mi documento de soporte electrónico para el caso de el no residente fiscal.
Entonces vemos la causación del documento. Nuevamente, como les indico, el programa me muestra automáticamente ese concepto. Acá mi proveedor número 2 me muestra compra según y pues el documento. Acá en este caso me lleva la transacción a pues la modalidad de pago que yo seleccioné al finalizar el documento. Listo. Hablábamos también del documento de anulación, o modificación o corrección del documento soporte electrónico. Entonces hablábamos de lo que era la nota de ajuste de documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura. Para registrar la nota de ajuste, de igual manera ingreso acá por asentar libros. Voy a llamar el documento, yo lo tengo creado como DC, ustedes lo pueden crear como más se les facilite de pronto para identificarlo rápidamente. Por lo general, los usuarios lo crean como NADS, nota de ajuste, documento soporte, pero yo en este caso lo tengo creado como DC. Indico la fecha del documento, la fecha de registro del documento, y en este caso voy a hacerle una nota de ajuste a el proveedor número 1. Selecciono lo que es mi centro de costos, negocios y manejo, bodegas y manejo, y le damos a aceptar. Acá el programa nuevamente me muestra un recuadro informativo que me indica que hay facturas de compra o documentos soportes pues disponibles para generarles la devolución. Yo simplemente le voy a dar a aceptar y voy a poder continuar con el registro del documento. Recordemos que para la nota de ajuste a documento soporte, entonces nosotros contamos, o bueno, desde la DEA nos indican estos motivos por los cuales yo pueda generar mi nota de ajuste, lo que es un ajuste al precio, una anulación total, una devolución parcial, otros o rebaja o descuento parcial o total. En este caso yo voy a hacer una anulación total del documento soporte. Selecciono el motivo, ¿sí? Obviamente dependiendo del caso, y le damos a aceptar. Acá en este caso no es necesario que volvamos a registrar todos los conceptos que facturamos en el documento soporte porque finalmente se convierte en un trabajo doble para el usuario, ¿cierto? Volver a registrar todo nuevamente. Acá lo único que tenemos que hacer es con clic derecho, devolución de facturas o con la tecla F5, llamamos el documento soporte que queremos devolver. En este caso, el programa me muestra esta ventanita en la cual yo puedo buscar el documento que yo quiero anular. En lo personal me parece mucho más fácil, bueno, lo podemos buscar por rango de fechas o por documento puntual. En lo personal me parece mucho más fácil buscarlo por rango de fechas porque simplemente ajusto un rango de fechas amplio y le doy a aceptar y el programa ya me va a mostrar rápidamente todos los documentos soporte que se encuentran registrados dentro de esas fechas que yo seleccioné. Entonces la idea sería que simplemente tomemos el documento soporte que queremos anular, el número del documento soporte y con aceptar o con enter ya puedo seleccionar como tal o ya me queda seleccionado ese documento para registrarlo o relacionarlo en la nota de ajuste a documento soporte. Acá el programa me indica si quiero seleccionar todos los conceptos que yo facturé en ese documento soporte o no. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que quiero seleccionar todos los conceptos. Si ustedes, por ejemplo, tienen un documento soporte con muchos conceptos, más de 10, 20 conceptos, no es necesario marcar las casillas una a una. Para ello, el programa con clic derecho, marcar todos, les permite marcar todos los conceptos. Asimismo, si solamente quieren, bueno, si quieren desmarcarlos todos, marcar solamente artículos, marcar solamente servicios, lo pueden hacer. En este caso, yo voy a devolver todos los conceptos y le doy a aceptar. El programa automáticamente me llama los conceptos que yo registré en el documento soporte, las cantidades y los valores, ¿cierto? No tengo que capturar uno a uno los conceptos, no sería necesario, sino que simplemente con la tecla F5 o con clic derecho de devolución de facturas, llamo el documento soporte que quiero relacionar en la nota de ajuste. Importante tener en cuenta que en una sola nota de ajuste debemos relacionar un solo documento soporte. Es decir, no podemos en una sola nota de ajuste relacionar 3, 4 documentos soporte solamente para anularlos rápidamente, no. Por cada documento soporte que quieren anular o generar devolución parcial o ajuste,
se debe hacer una nota de ajuste respectivamente. Entonces, si tengo 5 documentos soporte que quiero anular, debo hacer 5 notas de ajuste. ¿Listo? Y pues obviamente la claridad que hace un momento realicé y es que no podemos usar las notas de ajuste para realizar ajustes entre ellas. Es decir, si una nota de ajuste me quedó de manera incorrecta, no puedo realizar una nota de ajuste a esa nota de ajuste que me quedó incorrecta, ¿cierto? La nota de ajuste sí o sí solamente se registra a documento soporte electrónico. Para la nota de ajuste sí no es necesario indicar el tipo de compra. Si ven que el programa en ningún momento me llama a la ventana que me permite registrar si es una compra por operación o por acumulado semanal, entonces en la nota de ajuste no es necesario indicar esa información. Simplemente le doy a aceptar. Bueno, acá me solicita el código único de documento soporte de origen, es decir, el código único de documento soporte del documento soporte que estoy anulando, pero en este caso, como este documento no se emitió electrónico, entonces por eso me lo está solicitando el programa. Para el caso de ustedes, el programa no les tendría que llamar esta ventana porque él toma de manera automática los datos, lo que es el tipo del documento, el consecutivo del documento y el QDS. Y pues obviamente entonces selecciono lo que es mi tipo de operación. Si el documento de soporte yo lo registré a residente, pues obviamente la nota de ajuste también la tengo que registrar a residente, ¿cierto? Es incorrecto, por ejemplo, registrar un documento de soporte a residente y a ese mismo documento de soporte hacerle una nota de ajuste a no residente. Tiene que haber una relación obviamente entre el documento origen y el documento pues que estoy registrando de corrección. Y finalizo el documento. Como es llevado a crédito, entonces acá me solicita que cruce los valores, por lo que es una cuenta por pagar, y finalizo el registro del documento electrónico. De igual manera, el programa en la parte inferior se queda generando los documentos soporte, en este caso el documento de devolución, que sería la nota de ajuste. Y pues en cuanto a alguna particularidad o indicación de pronto adicional o puntual respecto al documento, pues solamente que debo llamar el documento con F5. El programa me permite imprimir el documento, que de igual manera pues debe tener como tal todos los requisitos de la representación gráfica, ¿cierto? Importante de pronto que lo puedan revisar. Tiene que estar expresamente indicado como nota de ajuste a documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta y pues demás datos, ¿cierto? La nota de ajuste también tiene su respectivo QR, también tiene su CUFE. Digamos que acá voy a intentar timbrar algún documento para que podamos ver en la representación gráfica. Entonces voy a ingresar acá por documentos electrónicos, envío de documentos electrónicos. Yo me ubico en la parte de documentos de prueba porque yo estoy en un ambiente no real. Entonces voy a intentar timbrar uno de los dos documentos que envié. Recordemos que el documento soporte y a su vez la nota de ajuste de documento soporte no tiene contingencia, no hay un periodo de contingencia, no hay una resolución para contingencia, ¿cierto? Lo que podemos hacer es después de pasados 40, pues superado el inconveniente de tipo tecnológico que se llega a presentar, entonces tenemos hasta 48 horas para generar el envío de los documentos. Y pues acá en este caso ya timbró el documento electrónico. Vamos a revisar lo que sería la representación gráfica de ese documento electrónico que timbré, que es un documento, recordemos, totalmente de pruebas, no es un documento real. Y acá pues el documento me genera lo que es su QR, su fecha de timbrado, su hora de los conceptos que se registraron en el documento electrónico. ¿Listo? Que para este caso fue nuestro proveedor de Sydney, Australia. Bien. Vamos a ver si de pronto tienen alguna pregunta. Nos preguntan, en el caso de que aún no se ha pasado la vigencia en tiempo de mi resolución, pero sí estoy cerca de llegar al número de documentos soporte habilitado, ¿debo solicitar una nueva resolución y cuál es el paso a paso? Bueno, las resoluciones que nos habilita la DIAN se pueden vencer
por fecha o por folios. Entonces, recordemos que cuando nosotros solicitamos una resolución, la DIAN nos da una vigencia, ¿cierto? Entonces, nos puede dar la vigencia, por ejemplo, hasta el día 30 de julio del 2024. Eh, Resulta que ya llegó el día, entonces, pues, obviamente, ya en agosto no voy a poder emitir documento de soporte electrónico con esa resolución, ¿cierto? Tendría que solicitar una nueva resolución. O también se puede vencer por folios, es decir, la DIAN, por ejemplo, me habilitó del folio número 1 al folio número 100. Resulta que yo ya llegué a mi documento soporte electrónico 100. Ahora voy a pasar al 101. Aun cuando no ha llegado la fecha de vigencia de la resolución, pero ya se venció por folio, sí tendría que solicitar una nueva resolución habilitando ese nuevo rango de numeración. Entonces, el rango de numeración vendría del 101 al, por ejemplo, 500, hablando a modo de ejemplo, ¿no? Entonces ya tendré una nueva resolución para poder emitir documento soporte electrónico del 101 al 500. Esto es, lo hablo obviamente a modo de ejemplo, ¿listo? Y pues el paso a paso sí lo tendremos que validar directamente con el contador o revisor fiscal, ya que debemos solicitar como tal la resolución en el portal de DIAN por usuario registrado, en la parte transaccional. ¿Listo? Con respecto al detalle de los documentos generados, ¿existe alguna parametrización para que no tengamos que modificar el detalle, para que nos quede el concepto inicial que colocamos en todo lo contable, para omitir esa vuelta que debemos dar? No, en este caso no hay una parametrización que permita indicar ese detalle en la causación contable. Sí o sí, si de pronto queremos modificarlo, tendríamos que modificar documento por documento. No hay una parametrización en el programa que me permita realizar ese ajuste. ¿Listo? Justamente por lo que indicaba hace un momento, digamos que una cosa es la causación contable y otra cosa es el detalle del documento soporte. ¿Listo? Vale. Bueno, digamos que tengo en imagen de pronto algunos errores frecuentes que se pueden presentar en transmisión de documentos soporte electrónico. Cuando a nosotros se nos presentan errores en transmisión de documentos soporte electrónico, nos va a aparecer una ventanita así como la que vemos en pantalla, ¿cierto? En este caso yo registré un documento soporte electrónico y me genera el rechazo de que el documento recibido es diferente al almacenado en la DIAN. Entonces este rechazo se presenta porque muy probablemente en un primer momento yo registré un documento de soporte electrónico y lo envié, pero en el programa no alcanzó a llegar la respuesta de validación, es decir, en el programa no alcanzó a quedar timbrado el documento. Entonces lo que yo hice fue eliminarlo y volverlo a hacer y lo hice totalmente diferente, ¿cierto? Resulta que el documento original o el documento inicial ya había quedado en la DIAN y con el segundo documento que timbré, pues me está generando este rechazo, justamente porque la DIAN ya tiene el primer documento que generé. Entonces, importante tener en cuenta, y eso es una indicación que nosotros damos muy frecuente, y es que antes de eliminar documentos que no quedaron timbrados en el programa, debemos revisar que no hayan timbrado en la DIAN, es decir, que no se encuentren en la DIAN. ¿Listo? Si no se encuentran en la DIAN, entonces los podemos eliminar con total confianza, podemos modificar el consecutivo y volver a registrar el documento si así lo deseamos, ¿cierto? Pero si el documento ya se encuentra en la DIAN, simplemente es cuestión de reenviarlo en el programa. ¿Listo? Bien, ese es uno de los rechazos. Tenemos este segundo rechazo, entonces siempre validar de pronto la parte de rechazo. Este rechazo es básicamente o se presenta, dice, código del país del vendedor del documento no corresponde al literal CO. El literal CO es Colombia. Cuando el Customization ID es igual a 10. Entonces, el Customization ID básicamente es el tipo de operación. Recordemos que los tipos de operación pueden ser 10 residente, no residente 11, ¿cierto? Entonces, básicamente acá en la hoja de vida de este proveedor, cuando intenté timbrar el documento, yo no tenía asignado ni país, ni dirección, grupo country también es país, no tenía código postal, básicamente no tenía ningún dato de los que se deben registrar acá en el programa en la hoja de vida del proveedor.
Es decir, mi proveedor no tenía ni dirección, ni ciudad, ni código postal. Yo intenté timbrar el documento así y me generó rechazo. Entonces, este es el rechazo. Cuando veamos estos rechazos que de pronto nos indican informar la dirección, no hay ciudad, no hay departamento, entonces debemos ir a completar y complementar estos datos en la hoja de vida del proveedor. Tenemos este tercer rechazo, nos indica no se informó el grupo invoice period. Entonces, acá esta palabrita es, digamos que me permite identificar fácilmente cuál fue el rechazo, cuál fue el error. Pero estas palabras, digamos que no son o no las parametrizamos nosotros, sino que son reglas que vienen directamente en la DIAN. Y acá yo me voy a remitir directamente a lo que sería la resolución 167. Yo voy a buscar ese rechazo, ese código de rechazo. Entonces, si nosotros vemos en la imagen, hay una regla, hay un código. Entonces, ese código es el DSFC01, ¿cierto? Y me indica que es el primer rechazo. No se informó el grupo Invoice Period. Entonces, vamos a buscar a qué corresponde ese rechazo, porque hay veces nosotros sentimos que nos hablan como en otro idioma que de pronto no entendemos. Entonces, con ese código o esa regla de rechazo, ustedes pueden venir a la resolución y buscar ese rechazo. Entonces, voy a buscar DSFC01 y le voy a dar Enter. Entonces, rápidamente en la resolución puedo identificar esa palabra, invoice period. ¿A qué corresponde? Entonces me indica que es el grupo para informar la fecha en la que se realiza la compra del bien o servicio. Entonces me indica, tal como lo indica la resolución de la que hace parte integral este anexo técnico, la forma de generación y transmisión podrá realizarse en el momento en que se lleve a cabo la operación o de forma acumulativa por proveedor de bienes y o servicios. ¿Esto qué significa? Que el invoice period básicamente hace referencia al tipo de compra, si es una compra por operación o por acumulado semanal. ¿Y qué pasa si el rechazo me indica que no se informó el grupo Invoice Period? Pues básicamente que yo no informé si era una compra por operación o por acumulado semanal. Y recordemos que este dato se debe informar línea por línea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo registré 20 líneas en un documento soporte y en una sola línea me faltó informar este dato. Entonces, obviamente me va a generar rechazo sobre el documento electrónico. Para los casos en los cuales se nos presente este rechazo, nosotros tenemos que eliminar el documento y volverlo a registrar, ¿vale? Porque no hay manera de que una vez esté registrado el documento, incluir este dato, no. Nos toca obligatoriamente eliminar el documento y volverlo a realizar. Es muy frecuente que se presente este rechazo cuando se nos vuelve muy mecánico el registro de los documentos. Entonces nosotros ya tenemos familiarizado el registro de los documentos e ingresamos acá rápidamente por asentar libros, llamamos el documento, damos doble enter, registramos rápidamente el beneficiario, el centro de costos, llamamos acá el concepto, es decir, registramos y ya tenemos muy mecanizado y muy memorizado el proceso de registro de documentos y llegamos hasta acá, hasta aquí, ¿sí? Y le damos rápidamente a aceptar porque ya terminé el registro del documento, el programa fácilmente me permite continuar y acá en ningún momento yo le di doble enter para informar si era una compra por operación o por acumulado semanal. Entonces, muy probablemente en la transmisión de este documento me va a generar ese rechazo, que no se informó el grupo Invoice Period. ¿Por qué? Porque se me olvidó darle doble enter para que el programa me mostrara esa ventanita adicional donde yo puedo indicar si es una compra por operación o por acumulado semanal. Tener mucho cuidado con esto y más, por ejemplo, para el caso en el cual nosotros manejamos inventarios en la captura de documentos soporte. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros manejamos o registramos o afectamos el inventario en documentos soporte electrónico, no vamos a poder eliminar el documento y volverlo a hacer, justamente porque ese documento está ligado a al módulo de inventarios. Y recordamos que en el programa, el módulo que a mi parecer es el más restrictivo y el más exigente en el programa es el de inventarios. ¿Por qué? Porque tengo que respetar cronología, tengo que respetar fechas, tengo que respetar el CARDEX, ¿cierto? Y pues no es fácil eliminar documentos electrónicos, o documentos de pronto que me hayan quedado incorrectos, como lo puede ser un documento de soporte. Entonces, si en dado caso yo registré inventarios en el documento soporte electrónico y me generó este error,
no lo voy a poder eliminar. ¿Listo? Acá pues obviamente me indica el rechazo, que es no se informó el grupo Invoice Period, que como bien acabamos de revisar en la propia resolución, digamos que no son códigos que nosotros hayamos parametrizado, sino es algo que viene directamente de la DIAN. Y a través de la resolución ustedes fácilmente, sin necesidad de pronto de requerir soporte o apoyo por parte de las mesas técnicas, pues ustedes fácilmente tienen la herramienta que es propiamente las resoluciones y los anexos técnicos, en donde ustedes fácilmente van a poder buscar el código del rechazo y van a poder interpretar un poquitico más a qué hace referencia este rechazo. Ya si en definitiva no supimos interpretar, no sabemos de pronto de lo que nos hablan, ahí sí ya podemos de pronto buscar más apoyo en las mesas técnicas. Pero para el caso, por ejemplo, de un rechazo como este, en donde yo leo la descripción y puedo entender y conocer a qué hace referencia, pues yo misma puedo hacer la corrección del documento, que es básicamente eliminarlo y volverlo a registrar, informando ese dato. ¿De acuerdo? Para sintetizar un poquitico más respecto al tema del inventario en documento soporte electrónico, teniendo en cuenta que no podemos eliminar documentos soporte electrónico que nos hayan generado rechazo y que hayan afectado el inventario, yo por lo general recomiendo utilizar lo que es la entrada de mercancía. Entonces, si se les hace un poquitico más fácil utilizar entrada de mercancía en documento en el módulo de gestión de compras, y al registrar el documento soporte puedan llamar esa entrada de mercancía, mucho mejor. ¿Por qué? Porque en ese caso sí voy a poder eliminar el documento soporte electrónico. ¿Por qué razón? Porque el documento que me afectó el inventario no fue el documento soporte, fue la entrada de mercancía. La entrada de mercancía sí no la voy a poder eliminar, pero el documento soporte, en dado caso me haya quedado incorrecto, este sí lo voy a poder eliminar fácilmente, en dado caso utilicen pues la entrada de mercancía. ¿Listo? Entonces esa es una recomendación que de pronto nosotros en ocasiones hacemos. Bien. Vamos a continuar con la validación de los rechazos frecuentes. Tengo acá otro rechazo que dice, el contenido de este atributo, mira, yo valido es la regla de rechazo. Yo valido por qué la DIAN me está generando o me está rechazando el documento. Entonces me indica que el contenido de este atributo no corresponde a 31. De igual manera, ustedes fácilmente con el código del rechazo van a poder buscar ese rechazo en la resolución. Entonces vamos a buscar este código DSAJ25A y lo vamos a buscar acá en la resolución. Entonces con control F en el PDF, DSAJ25A. Me dice que el rechazo es el identificador del tipo de documento de identidad y el rechazo es el contenido de este atributo no corresponde a 31. Entonces básicamente cuando el Customization ID, que es básicamente el vendedor, es igual a 10, que es residente fiscal, el tipo de identificación deberá ser 31. Si nosotros nos devolvemos acá los códigos, 31 es NIT, ¿sí? Entonces, si estoy reportando un residente y me lo están reportando, por ejemplo, con cédula de ciudadanía, pues me va a generar rechazo. Y el rechazo es ese. El contenido de este atributo no corresponde a 31. 31 es el código con el cual se identifica este tipo de documento. ¿Sí ves? 31 NIT. Y ya pues para no residente pues puedo utilizar los demás documentos. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Ingresar a la hoja de vida del proveedor, cambiarle el tipo de identificación a NIT si es residente y generar el envío nuevamente del documento electrónico. En la mayoría de los casos cuando nosotros no informamos, por ejemplo, lo que es la ciudad, la dirección, el código postal, informamos mal el tipo de identificación o no informamos la responsabilidad fiscal, en la mayoría de los casos solamente es necesario ingresar a la hoja de vida del proveedor, hacer la corrección de aquellas cositas que de pronto nos llegaron a quedar mal y reenviar el documento, ¿listo? Para tenemos que sí o sí eliminar el documento y volverlo a hacer, son por ejemplo para el rechazo de invoice period, que es básicamente que no informe si era una compra por operación o por acumulado semanal, y también por ejemplo cuando se nos venció la resolución, ya sea por fecha o por folios, que también tenemos pues que eliminar el documento y volverlo a hacer. Tenemos un siguiente rechazo y nos indica no fue informado el conjunto de elementos correctos de acuerdo a la procedencia del vendedor. La procedencia del vendedor, recordemos que hace referencia a lo que es ciudad, dirección y código postal. Entonces, muy probablemente cuando intenté timbrar este documento, tenía algún datico mal, lo tenía incompleto, lo tenía diferente a lo que debería ser. Entonces, simplemente ingreso a la hoja de vida del proveedor y hago la corrección de estos tres datos que son los más importantes: dirección, ciudad y código postal.
Este es un rechazo, o no es un rechazo, sino es como un error de transmisión que indica que hay un registro que aún podría estar en proceso y que el documento ya fue cargado. Entonces, muy probablemente, para el caso de este documento, ya se intentó generar un primer envío, generar un segundo envío, entonces me indica que todavía está en proceso de ser enviado, para lo cual tenemos que esperar un momentico y volverlo a reenviar eh, pasados unos minuticos, no mucho tiempo, es cuestión de minutos, de segundos. Pero pues la idea es básicamente que si nos aparece, simplemente esperemos unos minuticos a que se termine de registrar como tal ese documento que está como todavía en proceso para que lo podamos volver a reenviar o reintentar su reenvío. Tenemos este siguiente rechazo, digamos que este no es un rechazo como tal, sino este es un error de parametrización y digamos que nos indica algo en inglés. Entonces, este mensaje se genera cuando ustedes en el código postal indican letras. Entonces, acá el código postal recordemos que tiene que ser un campo numérico, no es un campo alfanumérico. Entonces, ustedes llegan a registrar alguna letra acá e intentan timbrar un documento, el programa les va a generar este mensaje. ¿Listo? Bien. Tenemos este otro rechazo. Este rechazo es para el caso de una nota de ajuste. Me indica que el QDS del documento soporte referenciado no existe. El código único de documento soporte relacionamos mal y de manera manual el código único de documento soporte. Por eso yo siempre recomiendo, y en el mejor de los casos y en la mayoría de casos, si es posible, cuando ustedes hagan su respectiva nota de ajuste, referenciemos el documento con F5. ¿Listo? Porque al referenciarlo con F5, el programa automáticamente me va a traer toda esa información que yo no voy a tener que digitar de manera manual y que probablemente me pueda quedar mal, que cabe el riesgo de que me quede mal. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Tenemos este siguiente rechazo, me indica estructura código no válida. Este rechazo, de igual manera, todos los rechazos, o bueno, gran mayoría de los rechazos los podemos buscar en la resolución. Básicamente este rechazo hace referencia a el código postal. Entonces, si el código postal está mal, no tiene 6 dígitos, sino 8, tiene más de 6 dígitos, que en su mayoría pasa eso, o por ejemplo el código postal no coincide con la dirección, entonces puede que me genere este rechazo, para lo cual tenemos que hacer la corrección del código postal en la hoja de vida del proveedor y volver a registrar y volver a reenviar el documento. No es necesario eliminarlo y volverlo a registrar, sino simplemente haciendo la corrección del código postal podemos reenviarlo. ¿Listo? Tenemos este último rechazo, Standard Item Identification no informado. Entonces, este rechazo se presenta cuando, por ejemplo, en el servicio o en el artículo, hablemos de servicios, acá en gestión compras, lista de servicios, voy a tomar mi servicio honorarios. Y acá en datos para facturación electrónica, indiqué que el estándar a utilizar para facturación era el catálogo UNSPSC, pero no indiqué ningún código acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, o bueno, voy a utilizar el GTIM, pero no indiqué ningún código acá. Entonces, pues ya hay un error, porque significa que prácticamente no estamos enviando ningún código en ese campo. ¿Listo? Y de igual manera, nuevamente, digamos que es la manera más fácil en la cual yo puedo interpretar un poquitico más estos mensajes, es básicamente buscar el rechazo en la resolución. Entonces vamos a buscar este rechazo, que es DSA129. ¿Sí lo escribí bien? Ah, perdón, Z. No sé si lo estoy digitando bien. DSAZ09. O podemos también buscar
Hay veces que hay algunos rechazos que de pronto no los encontramos en la propia resolución, sino incluso en los otros anexos técnicos. Entonces también es bueno que tengan la compilación como tal de todas estas resoluciones para poder buscar rápidamente y fácilmente aquellos rechazos que de pronto no sabemos interpretar de manera correcta o no entendemos. ¿Listo? Entonces, como les indiqué, básicamente este rechazo hace referencia a cuando, por ejemplo, pues no informamos esos códigos estándar de manera correcta o tenemos mal parametrizado esa información, ya sea en el servicio o en el artículo como tal. ¿De acuerdo? Listo. No sé si de pronto hasta el momento tengan preguntas. ¿Dónde encuentro ese archivo de la resolución y los errores? Bueno, para el caso puntual de documento soporte electrónico, la resolución es la 167 del 2021. Ya en un momentico te paso bien el dato. Entonces es la resolución 167 del 30 de diciembre del 2021. ¿Listo? Se pueden generar documentos de soporte electrónicos a empleados de mi empresa, así estos no aparezcan registrados cuando los consulto en la DIAN su estado de root. Bueno, los documentos de soportes electrónicos por lo general se pueden registrar o por concepto de honorarios, ¿sí? Por concepto de honorarios por una asesoría de pronto contable, revisoría fiscal, de pronto seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Esos son de pronto algunos conceptos que pueden ser encasillados como en lo que es honorarios, ¿cierto? Pero pues sí, la indicación, y es súper importante aclarar esa parte, y es que eh, si la persona es residente fiscal en Colombia, sí o sí debe tener número de identificación tributaria, lo que significa que tiene que estar inscrito al RUT, ¿de acuerdo? Listo. Ya hablando un poquitico, y esto ya como a modo de conclusión o para concluir y cerrar un poco, hablando de nuestro proveedor tecnológico que es ATEP Colombia, ¿cierto? Nosotros vamos a poder consultar nuestros documentos soportes electrónicos y nuestras notas de ajuste de documentos soporte acá en la plataforma, ¿cierto? Nosotros podemos ingresar acá por documentos emitidos, generamos el filtro, acá en el botón de filtro, y acá en tipo de documento yo voy a desmarcar para este caso la factura y voy a marcar documento soporte y nota de ajuste. Si es que quiero ver, pues respectivamente lo que quiero ver, si quiero ver documento soporte o si quiero ver nota de ajuste. Selecciono un rango de fechas más o menos en el cual yo haya registrado o enviado documentos soporte y le doy buscar. Entonces la plataforma se quedará buscando todos aquellos documentos soporte electrónicos que he transmitido el día de hoy. Y pues, bueno, los días en los cuales hice el filtro de la fecha, ¿cierto? Hay una duda muy frecuente y es por qué algunos documentos aparecen en rojo y por qué algunos documentos aparecen en verde. Cuando los documentos aparecen en rojo es porque los registraron o los emitieron una fecha diferente a la fecha del día de hoy. Es decir, hoy estamos a 17 de julio del 2024. Entonces, todos aquellos documentos que yo voy a generar el día de hoy, si hoy ingreso a la plataforma, esos documentos van a aparecer en color verde. Mientras que los documentos que ya he generado de días anteriores, pues van a aparecer en rojo, como por ejemplo estos documentos que se generaron el día de ayer. ¿Cierto? Obviamente si yo entro a consultar ya el día de mañana, 18 de julio, pues los documentos del 17 de julio me van a aparecer en rojito. ¿Listo? Esa es una de las indicaciones. Y es importante aclarar que los documentos soporte electrónico y las notas de ajuste de documentos soporte por norma no deben ser entregados al beneficiario, es decir, al vendedor. No es necesario enviar o entregar la impresión de este documento al vendedor porque este documento es un documento interno, es un documento para la empresa. ¿Con qué fin? Con el fin de soportar costos, deducciones e impuestos descontables para el impuesto de renta y complementario, ¿cierto? Entonces, no es necesario que mi proveedor, que mi vendedor tenga ese documento soporte. Por tal razón, ATEP no hace ningún envío de este documento electrónico al correo del vendedor, al correo del proveedor. ¿Listo? ATEP no va a generar el envío del documento electrónico al proveedor porque no es necesario que el proveedor tenga este documento electrónico. Este es un documento interno, es un documento para la empresa, ¿cierto? La empresa que registre o emita estos documentos soporte. ¿Listo? Y es por esta razón
que el estatus de los documentos siempre van a estar en adenda generada. Es decir, que los documentos pues fueron emitidos, fueron registrados, transmitidos de manera correcta, que el documento fue procesado de manera correcta. Ese es el significado de ese estatus. ¿Listo? Nunca vamos a poder ver que un documento de soporte electrónico fue entregado. Nunca vamos a poder reenviar el documento desde acá porque no es necesario. ¿Listo? Y a su vez tampoco vamos a poder visualizar el PDF del documento acá en ATEP por la misma razón, porque es un documento interno, es un documento que no es necesario enviar al proveedor, ¿de acuerdo? En cuanto a, digamos que acá la plataforma de ATEP Coffee no hay mucho más de pronto por revisar, más que conocer cómo buscamos o cómo identificamos esos documentos, ¿sí? Filtrando acá el tipo de documento, teniendo claridad de que siempre van a quedar en adenda generada y pues que nunca van a tener PDF, ¿listo? El documento attach, ese sí lo vamos a poder encontrar, lo vamos a poder descargar, pero en sí, digamos que los documentos sí, pues van a aparecer de esta manera en el proveedor tecnológico por la razón previamente indicada. Obviamente también vamos a poder encontrar el CUFE, que si ustedes quieren buscarlo en la plataforma de la DIAN también lo van a poder hacer. Acá por buscar documento, recuerden que acá por buscar documento fácil y rápido pueden buscar un documento con el código único de documento soporte. Mira, este documento, por ejemplo, yo lo registré y también le hice nota de ajuste. Entonces acá mismo en la consulta de la DIAN me aparecen los dos documentos. Puedo descargar la representación gráfica, si así lo deseo. Desde acá, desde el programa, ustedes también fácilmente pueden poder acceder a esa consulta ingresando acá documentos electrónicos, consulta. A través de esta consulta ustedes van a poder visualizar la URL de la DIAN. Bueno, acá tenemos nuestro apartado para documento soporte y documento de ajuste. A través de este link, de esta URL, van a poder acceder fácil y rápido al documento electrónico directamente de la DIAN, revisar de pronto alguna cosita, descargar el PDF, la representación gráfica que genera la DIAN, ¿m? Validar de pronto valores, la transmisión del documento, etcétera. ¿Listo? Vamos a validar de pronto si contamos con más duditas. ¿Nos podrías compartir la grabación de esta capacitación, por favor? Sí, claro que sí. La grabación de esta capacitación va a quedar en nuestro canal de YouTube. Entonces, para que de pronto podamos revisar más tardecito, de pronto pueden cargar como tal la sesión y el aula virtual para que puedan revisarla nuevamente. No sé si de pronto presenten alguna otra dudita al respecto, de pronto algún comentario, alguna indicación que de pronto vamos a validar. Bueno. Sí, de pronto no contamos con más duditas, entonces, sí, no contamos entonces con más duditas, esperamos de pronto que este espacio, este pequeño espacio haya sido de apoyo y provecho para ustedes. Para mí fue un gusto y un placer estar acompañándolos el día de hoy. Les enviamos una encuesta, una pequeña encuesta en donde pueden diligenciar la asistencia. Ya sea por el link que les publicamos ahí en la parte de la preguntas y respuestas, o en un momento va a aparecer un QR en pantalla para que ustedes puedan hacer lectura del QR y puedan realizar el registro de la asistencia. Les agradezco a todos la asistencia, la participación, el tiempo y les deseo un muy buen día.